Mi nombre es Vanessa Guasone y este seminario se titula Relación materno-fetal, mecanismos de protección y rechazo. Una mujer que recibe un trasplante de piel de un hombre lo rechaza como consecuencia de una reacción inmunitaria inducida por los haloantígenos presentes en el injerto. Los haloantígenos son antígenos de la misma especie, pero distintas variantes alélicas. No obstante, esa mujer puede engendrar con el mismo donante de la piel un hijo cuyos antígenos constitutivos son un 50% de origen paterno. Además, si después del nacimiento y transcurrido cierto tiempo se intentara trasplantar piel de ese niño a su madre, el injerto sería rechazado. Entonces, si madre y embrión nunca son idénticos genéticamente, expresan antígenos distintos en la superficie de sus células, ¿por qué no se produce una respuesta inmune luego de la implantación? En 1953, Medawar propuso 3 hipótesis para explicar la paradoja de la tolerancia inmunitaria de la madre hacia el feto. 1. La existencia de una separación física entre la madre y el feto a través de una barrera impermeable, por lo tanto no hay contacto directo entre los antígenos fetales y las células del sistema inmune materno. 2. Inmadurez antigénica del feto, es decir, que desde el punto de vista inmunitario es neutro y por lo tanto no puede estimular a las células inmunes de la madre. Y 3. El sistema inmune de la madre es inerte o tolerante hacia los antígenos fetales. En 1997 se publica este estudio realizado en muestras de plasma, suero y en células nucleadas aisladas de sangre periférica en mujeres embarazadas entre las semanas 12 y 40 de gestación. Estas mujeres estaban esperando un hijo varón y en ellas se encontró que en el 80% de las muestras de plasma había presencia de secuencia de ADN de cromosoma Y, en el 70% de las muestras de suero también había presencia de secuencias de ADN de cromosoma Y, y en el 17% de las mujeres también se encontró presencia de cromosoma Y en las células nucleadas aisladas de sangre periférica. ¿Qué significa esto? En este otro trabajo, valiéndose también de la técnica de PCR, buscan secuencias correspondientes al cromosoma Y y demuestran la presencia de células fetales en mujeres que habían tenido a su último hijo varón hacía 27 años. De acuerdo a los trabajos anteriormente presentados, rechazamos la hipótesis 1 de Medawar y concluimos de que no existe una barrera totalmente impermeable al pasaje de células entre la madre y el feto durante la gestación. Los estudios en mujeres embarazadas demostraron que las células fetales aparecen en la circulación materna en estadios tempranos del embarazo y que ese microquimerismo perdura por muchos años hasta después del parto. El sistema inmune materno recibe mensajes acerca de la presencia de antígenos extraños durante la gestación. Además, el contacto íntimo entre las células del sistema inmune materno y las células de origen fetal se produce no solo en la interfase materno-fetal, sino que las células fetales migran hacia los ganglios linfáticos maternos drenantes, en donde presentan los haloantígenos fetales a las células T maternas. Esta especie de microquimerismo que se forma y dura muchos años podría tener como función inducir un estado de tolerancia en la madre hacia los antígenos de origen paterno. Pasemos ahora a analizar la segunda hipótesis, inmadurez antigénica del feto. El complejo mayor de histocompatibilidad
MHC, llamado en el hombre sistema HLA, codifica para la expresión de una serie de moléculas presentes en la superficie celular, cuya función esencial es la de presentar péptidos antigénicos a linfocitos T. Originalmente el sistema fue descrito por el rol que tienen estas moléculas como blanco del ataque inmunológico en el rechazo de trasplantes entre individuos histoincompatibles. Luego, en la década del 70, más de 50 años luego de su descripción original, se demostró que los linfocitos T requieren para su activación del reconocimiento simultáneo del antígeno junto a moléculas de histocompatibilidad. Medewar se basaba en el hecho de que los tejidos fetales no expresan antígenos de clase 1. No obstante, es importante destacar que no hay expresión de ningún tipo de antígeno de clase 2 por parte de las células de origen fetal, lo que evita la iniciación de una respuesta de linfocitos T CD4, ya sea efectora o de cooperación. En 1990 aparece esta publicación que demuestra la presencia de una molécula de histocompatibilidad clase 1 en el trofoblasto humano. HLA-G, así como HLA-E, son moléculas de histocompatibilidad clase 1 pero del tipo no clásicas, y su función es diferente a las anteriormente presentadas. Su función es proteger a la placenta del ataque de las células natural killers deciduales. Entonces, ¿qué decimos con respecto a la hipótesis número 2? Por un lado la aceptamos porque es verdad que no hay expresión de moléculas de histocompatibilidad de tipo clásica, ya sean 1 o 2, y por el otro lado la rechazamos porque podemos decir por los trabajos presentados que hay expresión de moléculas de histocompatibilidad clase 1 de tipo no clásico. Analicemos finalmente la hipótesis número 3, tolerancia inmunológica materna. Los trabajos presentados en esta diapositiva tienen como objeto de estudio los linfocitos B o T maternos durante el embarazo o posparto, siendo los linfocitos B y T que analizan específicos para antígenos paternos. Las conclusiones de ambos trabajos pueden leerse en la diapositiva. En resumen, no existe una barrera completa al pasaje de antígenos fetales a la madre. La ausencia de antígenos fetales no explica completamente la falta de respuesta inmune materna. Y dadas las conclusiones enunciadas en la diapositiva anterior, no rechazamos la hipótesis 3 y concluimos que existe un mecanismo de tolerancia transitorio y específico hacia antígenos paternos durante el embarazo que bloquea la respuesta inmune, a pesar de que el sistema inmune materno está advertido de la existencia de antígenos fetales. Resta responder el cómo, cuáles son esos mecanismos específicos que aún son el centro de estudio o el objeto de estudio de muchos de los laboratorios. Esta diapositiva resume el conocimiento que se tiene hasta el momento en relación a la tolerancia inmune de la madre hacia el embrión que evita el rechazo del mismo durante el embarazo. Considerar que la mujer sufre una serie de cambios fisiológicos previos a la implantación del blastocisto que abarcan cambios metabólicos, hormonales y de citocinas. Los cambios hormonales preceden a la implantación y persisten durante todo el embarazo. Las hormonas esteroideas inducidas por la ovulación son potentes moduladores del sistema inmunológico. A pesar de que las células epiteliales uterinas y del estroma uterino son capaces de presentar antígenos,
esa función disminuye durante la fase ovulatoria y lútea y es más intensa durante la fase proliferativa. Los linfocitos T citotóxicos se encuentran presentes en las fases proliferativa y secretoria en todo el aparato reproductor femenino, protegiendo contra la invasión de patógenos. Sin embargo, esas células pierden su función durante la fase secretoria del ciclo menstrual. Entonces, estrógeno y progesterona regulan negativamente la capacidad citotóxica en el aparato reproductor femenino. También es importante la exposición previa al semen, prostaglandinas y factor de crecimiento tumoral beta presente en plasma seminal promoverían un estado de supresión en las mucosas del tracto reproductor femenino.